distinto. Por ejemplo, para mi mujer de cierta edad, una boca calle en una noche me hace sentir insegura, porque siento que alguien puede salir y asaltarme. Pues los jóvenes, varones, sentían que era una ruta escape. Entonces los hacía sentir seguros. Entonces nos encontramos con la dificultad de diseñar el espacio cuando tú tienes que atender a distintas percepciones. Bueno, la construcción de comunidad y barrio y la cognición espacial que tiene que ver con todo esto, cómo entendemos el espacio, cómo nos movemos en el espacio, cómo nos orientamos, que es otro tema y es súper bonito, pero lo dejo para después. Comentarios finales. Yo quería hacer 3 comentarios finales con respecto, yo sé que me fui un poco, me fui, entonces los voy a nombrar nomás. Ya, los 3 que quería decir tenían que ver con, me olvidaron en este mismo minuto, eran 3. El tercero, ya me acuerdo, es con respecto a la casa, la imagen que hizo la filósofa, que por supuesto es lo más espacial que hay, su imagen de la entrada de la mujer al territorio de los varones. Es una casa, y es una casa donde el dueño de casa nos está invitando a entrar. Y las otras 2 no los voy a decir en aras del tiempo. Gracias. Gracias, Margarita, este acercamiento precisamente a la preocupación social que tenemos las mujeres. Y bueno, nos dejó 2 sin enseñar, creo que quiere volver a México. Y esa es la pregunta para respondérnoslas cuando vuelva. Quiero nada más enfatizar lo que nos dice Margarita. Efectivamente, la tendencia de las mujeres es acercarse al diseño con una mucho mayor flexibilidad y también una mucho mayor tolerancia estética, y al mismo tiempo una mayor y constante preocupación hacia las implicaciones sociales, que parece un enfoque más apropiado a la práctica contemporánea y sobre todo más necesario en el siglo XXI que ya estamos viviendo. Debemos reflejar con sensibilidad el contexto existente en que nos movemos, que efectivamente una parte de la ciudad es muy rica, pero si analizamos qué parte de la ciudad merece más nuestra atención, son precisamente todas estas zonas marginadas que carecen de una estructura vial de calidad, que carecen de espacio público, que carecen de plazas, que carecen de los espacios de encuentro del ciudadano en el que se tejen las redes sociales y en el que se construye ciudadanía. Bueno, pues con esto en mente quiero presentarles a nuestra tercera conferencista, Silvia Arango, también nacida en Bogotá, arquitecta por la Universidad de los Andes, tiene un diploma en diseño urbano del Oxford Polytechnic en Inglaterra, doctorado en urbanismo de la Universidad de París, investigadora de la historia de la arquitectura latinoamericana, de la cual es reconocida internacionalmente. Es un tema sobre el cual ha escrito numerosos artículos y sus principales publicaciones son la historia de la arquitectura en Colombia, historia de un itinerario. En 1992 obtiene la beca Guggenheim y en 1996 la del el Getty Institute Grant, profesora visitante en las facultades de arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad Federal de Río de Janeiro, y aquí en México fue profesora visitante en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM apenas en el 2008, profesora de la Maestría de Historia y Teoría de la Arquitectura y Arte y coordinadora del doctorado de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente está en proceso de publicación su libro Las 6 generaciones que construyeron América Latina, Arquitectura y Ciudad. Con ustedes la doctora Silvia Arango. Voy a tratar de hablar rápido porque sé que tengo poco tiempo. En primer lugar, quiero sumarme a la ya masiva coro de agradecimientos, porque este ha sido un muy agradable y estimulante y sorpresivo seminario. Claro que a veces pienso que soy muy boba, porque si hubiera
sabido de antemano de la eficiencia de la Isla Romo y de la ambiciosa inteligencia de Consuelo Sáizar, pues no me hubiera sorprendido tanto. Voy a hablar de 4 aspectos. El primero es que para mí el hecho de ser, los 3 aspectos que me definen o las 3 condiciones que me definen y que forman algo así como mi destino, es ser mujer, ser arquitecta y ser colombiana. Los 3 aspectos se imbrican de una manera tan íntima que me es muy difícil separarlos. Pero evidentemente, dependiendo de las circunstancias, alguno de ellos puede aflorar. Por ejemplo, cuando me enfrento a la usual incomprensión sobre la arquitectura, cuando alguien me dice, por ejemplo, el arquitecto Rogelio Salmona no es un buen arquitecto porque sus edificios tienen goteras o porque son poco funcionales, me olvido que soy mujer y me olvido que soy colombiana y se me sale lo arquitecto y trato de explicar cómo la arquitectura es la madre de las artes, cómo sin la arquitectura es imposible tener una comprensión de la estructura de una sociedad y cómo evidentemente sin entender la arquitectura no entendemos la cultura. Pero si estoy en un encuentro de arquitectos internacionales y me encuentro con una impúdica pelea por ver cuál muestra el edificio más retorcido o más impactante o más fotogénico, me olvido que soy mujer y me olvido que soy arquitecta y me acuerdo que soy latinoamericana, se me sale el animal latinoamericano y predico de manera clara, predico acerca de las ventajas de la precariedad, de cómo es de importante vivir en un mundo donde todos los esfuerzos cuentan y donde las necesidades son de verdad. Y cómo no estamos afortunadamente todavía no totalmente sumergidos en una sociedad de consumo que todo lo banaliza y que todo lo trivializa. Pero si estoy en un comité de esos muy aburridos que se inventan en mi universidad, llena de señores que se sienten muy importantes, y ante una aseveración mía recibo una miradita condescendiente o una descalificación mecánica o automática, me olvido que soy colombiana, me olvido que soy arquitecta y me acuerdo que soy mujer. Y entonces una de dos, o procuro afilar mis argumentos para hacerlos lo más incontrovertibles posibles, o en el peor de los casos le aplico una mirada torva que tengo fríamente ensayada, donde le grito sin decir una sola palabra, usted es un machista. Y ahí llega la cosa. Bien, ese era el primer aspecto que quería mencionar. El segundo, la cuarta condicionante de toda vida humana es la edad. Y yo tengo suficientes canas, varias de ellas pintadas, para haber vivido un proceso que ya no es personal, sino colectivo, que pertenece a mi generación. Cuando yo iba a entrar a la universidad y decidí estudiar arquitectura, pues yo admiraba a las pioneras que habían estudiado arquitectura, las 3 o 4 mujeres que se habían atrevido a ingresar en ese mundo de hombres en Colombia, y me sentía pues entrando, había una dimensión heroica con esa entrada. Entré a estudiar arquitectura en el segundo semestre. A mis profesores progresistas les dio por decir que la construcción se debía aprender en la práctica. Aprender construcción en la práctica quería decir que nos teníamos que abrir chambas, pegar ladrillos, armar placas de concreto con nuestras manitas. Evidentemente las faldas plisadas y planchaditas y escocesas con que nuestras mamás nos mandaban a las 10 estudiantes de arquitectura que había, sobre 50 éramos como un 10%, una cosa así, no, 15% del total de los estudiantes. Nuestras falditas pues evidentemente no eran como muy adecuadas para los menesteres de la clase de construcción, y nos tocó ponernos ya no blue jeans, sino overoles de obrero.
Evidentemente esta indumentaria nos ganó pues la conmiseración de la mayoría de nuestros condiscípulos y condiscípulas, que consideraban que con esa vestimenta pues íbamos a perder la principal razón para ir a la universidad, que era pescar un buen marido, tener un buen partido en la Universidad de Niños Rosa, donde estudié. Pero muy poco tiempo después, cuando estaba como en cuarto o quinto semestre, los tiempos estaban cambiando, como decía Bob Dylan, nuestro referente intelectual del momento, y los tiempos cambiaban, y muy poco tiempo después, ya a finales de los 60, pues estábamos tirando piedra en las manifestaciones estudiantiles, nos poníamos minifalda, fue de una manera muy radical esa transformación, y si no, alternábamos la minifalda con las faldas hindúes hasta el piso, hacíamos el amor y no la guerra, y efectivamente el ambiente universitario, el ambiente para las arquitectas dentro de la universidad varió mucho. Los tiempos siguieron cambiando y después cuando ya salí siguieron cambiando, como decía Bob Dylan, que no se equivocaba, y hoy en día, porque no les voy a infringir la historia de mi vida, evidentemente, pero para abreviarlo les diré que hoy en día doy clase en una universidad y más o menos la mitad de mis estudiantes son mujeres, la mitad son hombres. Y esto es así desde hace más o menos 10 años. Y creo que es igual la tendencia en toda América Latina. Casi me atrevería a decir que los que se sienten un poquitico arrinconados son los pobres muchachos frente al empuje, vitalidad y manía trabajadora que tienen las estudiantes de arquitectura, que trabajan como locas, trabajan el triple, son obsesivas, son brillantísimas, pues algunas hay de todo, como siempre, pero algunas son realmente muy buenas, y casi yo diría que los pobres atribulados y a los que hay que ayudar en su autoestima es a los hombres que están un poco arrinconados frente, por lo menos es mi experiencia personal a lo largo del tiempo. Todo esto me ha conducido a pensar que a lo mejor el siglo XXI es el siglo de las mujeres, por lo menos en arquitectura, así se vislumbra, sin tener, digamos, muchas estadísticas científicas para probarlo, pero es la intuición que tengo. Tercer punto. Evidentemente, para arquitectos o arquitectas latinoamericanas en los albores del siglo XXI hay una serie de retos. Yo los resumiría fundamentalmente en cómo desfacer los entuertos que hicimos en la segunda mitad del siglo XX. Ante el aceleradísimo crecimiento urbano que sufrieron las ciudades latinoamericanas, lo que construimos fue los resultados de la urgencia, la precariedad, las ciudades rodeadas de cinturones de miseria que trabaja Margarita y que le preocupan en su calidad a Jimena, evidentemente es el gran tema que se tiene que enfrentar. Los índices de crecimiento urbanos de las ciudades latinoamericanas están bajando, pero de todas maneras tenemos un porcentaje altísimo de una ciudad precaria, de una ciudad en condiciones muy deterioradas, y ese reto de mejorar darle calidad a la cantidad es el reto fundamental que enfrentamos, digamos, los arquitectos latinoamericanos, y con muy buen sentido. En los últimos años muchos gobiernos han hecho un esfuerzo importante por mejorar las calidades del espacio público, de las zonas precarias, y también por dar digamos, servicios comunitarios, bibliotecas, centros de salud, guarderías, canchas deportivas, etcétera. En estas zonas creo que es, digamos, lo que está sucediendo. En lo personal siento otra necesidad, y lo podría como resumir diciendo la importancia de la construcción de América Latina, en el sentido de que nuestros países siguen teniendo en las áreas en que nosotros nos movemos una división nacional muy marcada, y es muy importante